rollos del Mar Muerto. Chan Antigai. Vender unos manuscritos muy similares a los rollos del Mar Muerto. Jem Sapira, un comerciante de antigüedades de Jerusalén, se presentó en el Museo Británico de Londres en 1883 con un tesoro entre sus manos. Afirmaba que tenía en su poder el manuscrito bíblico más antiguo del mundo, un juego de pergaminos inscritos con el libro de Deuteronomio, el quinto y final del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que en la tradición hebrea forman la Torá, la ley. A mayor compresión los 4 libros anteriores arreglo, Adán Rosas Marin. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos así en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos conduzcas a la tentación, sino líbranos del error, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Punto. Y orad del siguiente modo a vuestra Madre terrenal. Madre nuestra que estás en la tierra, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en nosotros así como en ti se hace. Igual que envías cada día a tus ángeles, envíalos también a nosotros. Perdónanos nuestros pecados, porque todos los expiamos en ti. No nos conduzcas a la enfermedad, sino líbranos del error, pues tuya es la tierra, el cuerpo y la salud. Amén. Del libro 2. La séptuple paz 1. Y viendo a la multitud, Jesús subió a una montaña y sus discípulos vinieron a él y todos ansiaban sus palabras. Viéndolos reunidos, él abrió su boca y les enseñó diciendo: Paz traigo a vosotros, mis hijos, la séptuple paz de la Madre Tierra y del Padre Celestial. Paz traigo a vuestro cuerpo, guiado por el ángel del poder, paz traigo a vuestro corazón, guiado por el ángel del amor, paz traigo a vuestra mente, guiado por el ángel de la sabiduría. El Evangelio Esenio de Paz, libro V. Los textos que ayudan a una mayor compresión los 4 libros anteriores arreglo, Adán Rosas Marin. Del libro 1. Orad, por tanto, del siguiente modo a vuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos así en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos conduzcas a la tentación, sino líbranos del error, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Punto. Y orad del siguiente modo a vuestra Madre terrenal. Madre nuestra que estás en la tierra, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en nosotros así como en ti se hace. Igual que envías cada día a tus ángeles, envíalos también a nosotros. Perdónanos nuestros pecados, porque todos los expiamos en ti. No nos conduzcas a la enfermedad, sino líbranos del error, pues tuya es la tierra, el cuerpo y la salud. Amén. Del libro 2. La séptuple paz 1. Y viendo a la multitud, Jesús subió a una montaña y sus discípulos vinieron a él y todos ansiaban sus palabras. Viéndolos reunidos, él abrió su boca y les enseñó diciendo: Paz traigo a vosotros, mis hijos, la séptuple paz de la Madre Tierra y del Padre Celestial. Paz traigo a vuestro cuerpo, guiado por el ángel del poder, paz traigo a vuestro corazón, guiado por el ángel del amor, paz traigo a vuestra mente, guiado por el ángel de la sabiduría. Está leyendo una vista previa, desbloquee el acceso completo, páginas 9 a 11, cargando documentos o con una prueba gratuita de 30 días. Seguir gratis. Está leyendo una vista previa, desbloquee el acceso completo, páginas 18 a 24, cargando documentos o con una prueba gratuita de 30 días. Seguir gratis. Está leyendo una vista previa, desbloquee el acceso completo, páginas 28 a 50, cargando documentos o con una prueba gratuita de 30 días. Seguir gratis. Recompense su curiosidad. Todo lo que desea leer. En cualquier momento. En cualquier lugar. Cualquier dispositivo. Lea gratis durante 30 días. Sin compromisos. Cancele cuando quiera.
Compartir este documento. Acerca de Screed. Prensa. Nuestro blog. Únete a nuestro equipo. Contáctanos. Invita a tus amigos. Obsequios. Screed para empresas. Ayuda. Ayuda / preguntas frecuentes. Accesibilidad. Ayuda para compra. Ad choices. Editores. Legal. Términos. Privacidad. Copyright. Preferencias de cookies. Social. Instagram. Twitter. Facebook. Paintest. Obtén nuestras aplicaciones gratuitas. Libros. Audiolibros. Revistas. Podcast. Partituras. Documentos. Snapsets. Idioma. Español. Copyright 2022 Screeding. Vuestro cuerpo, vuestro corazón y vuestra mente serán una unidad. En el vuelo sagrado del mar celestial de la paz. Sí, en verdad os digo, los caminos son 7 a través del Edén infinito y cada uno debe ser cruzado por el cuerpo, el corazón y la mente como uno. No sea que vaciléis y caigáis en el abismo de la nada, pues como el ave no puede volar con un ala, así vuestra ave de sabiduría necesita 2 alas de poder y amor para sobrevolar los abismos hacia el árbol santo de vida. Pues el cuerpo solo es como una casa abandonada vista de lejos, que parecía hermosa pero es ruina y desolación vista de cerca. El cuerpo es como un coche hecho de oro y cuyo constructor lo coloca en un pedestal, renuente a dañarlo con el uso. Pero, como un ídolo de oro, es feo y sin gracia, ya que únicamente en movimiento cumplirá su propósito. Como la oscuridad profunda de una ventana, cuando el viento apaga su vela, es el cuerpo solo, sin corazón y sin mente para llenarlo de luz. Y el corazón. Solo es un sol sin tierra para iluminar, es una luz en el vacío, una bola de color ahogada en un mar de oscuridad. Ya que cuando un hombre ama, ese amor se transforma en su propia destrucción si no hay mano firme para hacer buenas obras y no hay mente para tejer con las llamas del deseo un tapiz de salmos, como un torbellino en el desierto es el corazón solo, sin cuerpo y sin mente para guiarlo cantando a través de los cipreses y pinos. Y la mente sola es un manuscrito santo que se ha deteriorado y debe ser enterrado. La verdad y la belleza de sus palabras no han cambiado, pero los ojos no pueden leer ya las inteligibles letras y se desmorona a pedazos en las manos. Así es la mente sin el corazón para darle palabras y sin el cuerpo para hacer sus obras, pues. ¿De qué sirve la sabiduría sin un corazón para sentir y una lengua para darle voz? Estéril como el vientre de una anciana es la mente sola, sin corazón y sin cuerpo para llenarla de vida, pues, en verdad os digo, el cuerpo, el corazón y la mente son como un coche, un caballo y un cochero. El coche es el cuerpo, creado con fortaleza para hacer la voluntad del Padre Celestial y la Madre Terrenal. El corazón es el corcel brioso, glorioso y valiente que lleva el coche bravamente, ya sea por un camino suave, o ya sea que haya piedras y palos atravesados en su camino y el cochero es la mente, sosteniendo las riendas de la sabiduría, viendo desde arriba lo que hay en el horizonte lejano, diseñando el curso de las patas y las ruedas prestad oído, o vosotros cielos y hablaré, y escucha, oh tierra. Las palabras de mi boca, mi doctrina descenderá como lluvia, mi palabra destilará como el rocío, como la suave lluvia sobre la hierba tierna y como el chaparrón sobre el pasto. 2. A través de los ángeles del poder, amor y sabiduría, vosotros conoceréis los 7 caminos del Edén infinito y vuestro cuerpo, vuestro corazón y vuestra mente serán una unidad. En el vuelo sagrado del mar celestial de la paz. Sí, en verdad os digo, los caminos son 7 a través del Edén infinito y cada uno debe ser cruzado por el cuerpo, el corazón y la mente como uno.
No sea que vaciléis y caigáis en el abismo de la nada, pues como el ave no puede volar con un ala, así vuestra ave de sabiduría necesita 2 alas de poder y amor para sobrevolar los abismos hacia el árbol santo de vida. Pues el cuerpo solo es como una casa abandonada vista de lejos, que parecía hermosa pero es ruina y desolación vista de cerca. El cuerpo es como un coche hecho de oro y cuyo constructor lo coloca en un pedestal, renuente a dañarlo con el uso. Pero, como un ídolo de oro, es feo y sin gracia, ya que únicamente en movimiento cumplirá su propósito. Como la oscuridad profunda de una ventana, cuando el viento apaga su vela, es el cuerpo solo, sin corazón y sin mente para llenarlo de luz. Y el corazón. Solo es un sol sin tierra para iluminar, es una luz en el vacío, una bola de color ahogada en un mar de oscuridad. Ya que cuando un hombre ama, ese amor se transforma en su propia destrucción si no hay mano firme para hacer buenas obras y no hay mente para tejer con las llamas del deseo un tapiz de salmos, como un torbellino en el desierto. Muchos hay que desearían estar en el valle tranquilo de la ignorancia, donde los niños juegan y las mariposas danzan al sol en sus cortas horas de vida, pero nadie puede permanecer allí mucho tiempo y ascender las sombrías montañas del aprendizaje. Muchos hay temerosos de cruzar y muchos hay que han caído golpeados y sangrando de sus empinadas y abruptas cuestas. Pero la fe es el guía en el vacío del abismo y la perseverancia es el apoyo en las escabrosas peñas. Más allá de las heladas cumbres de lucha, yace la paz y la belleza del Edén infinito de conocimiento, donde el significado de la ley se da a conocer a los hijos de la luz aquí en el centro de su bosque. Está plantado el árbol de la vida, misterio de los misterios. El que ha encontrado paz en las enseñanzas de los antiguos, a través de la luz de la mente, a través de la luz de la naturaleza y a través del estudio de la palabra santa, ha entrado en la mansión suprema de los antiguos, donde mora la hermandad santa, de quien nadie puede hablar. Conoced esta paz con vuestra mente, desead esta paz con vuestro corazón, cumplid esta paz con vuestro cuerpo. Bienaventurado el Hijo de la Luz que conoce a su madre terrenal, pues ella es la dadora de vida. Entiende que tu madre está en ti y tú estás en ella, ella te dio a luz y ella te da la vida. Ella fue quien te dio cuerpo y a ella se lo devolverás de nuevo un día. Sabed que la sangre que corre en ti, nace de tu madre tierra, su sangre cae de las nubes, salta de las entrañas de la tierra, murmura en los arroyos de las montañas, fluye en los ríos amplios de los llanos, duerme en los lagos, ruge impetuosa en los mares tempestuosos. Sabed que el aire que respiras nace del aliento de la madre tierra. Su alimento se vuelve azul en las alturas de los cielos, suspira en las cimas de las montañas, susurra. Sabed también que sólo a través de las escrituras encontraréis la ley que no está escrita. Como la primavera que brota del campo tiene una fuente oculta en las profundidades secretas bajo la tierra. La ley escrita es el instrumento por medio del cual la palabra escrita se entiende. Como la rama muda de un árbol se convierte en melodiosa flauta en las manos del pastor. Muchos hay que desearían estar en el valle tranquilo de la ignorancia, donde los niños juegan y las mariposas danzan al sol en sus. Sabed que la delicadeza de tu carne nace de la carne de tu madre tierra, ella cuya carne se torna amarilla y roja en los frutos de los árboles, la luz de tus ojos, la audición de tus oídos, estos nacen de los colores y los sonidos de tu madre tierra, que te envuelve a ti como las olas del mar envuelven al pez, como el aire al pájaro. 5. Está leyendo una vista previa, desbloquee el acceso completo, páginas 9 a 11, cargando documentos o con una prueba gratuita de 30 días. La especie animal terrestre estaba alineada de 2 en 2 enfrente de la gigante embarcación que Noaj había construido con sus 2 manos. La columna se extendía por kilómetros. Cualquiera que estuviera parado cerca podía distinguir a las jirafas, los tigres, los ornitorrincos con hocico de pato, los conejos y los ratones, animales de todas las formas y tamaños, esperando pacientemente su turno de entrar al arca que salvaría sus vidas. La gente de la generación malvada, que se negó a internalizar el mensaje de Noaj, observaban con estupor mientras continuaba la procesión. ¿Acaso podía ser cierto?, se preguntaban el uno al otro. Este excéntrico personaje ha pasado 120 años construyendo un bote gigante, a kilómetros de distancia de la fuente de agua más cercana.
Cuando esos mismos curiosos le preguntaban sobre su propósito, Noaj contestaba: mejor arrepiéntanse antes de que llegue el diluvio. Uno no puede caminar sobre el agua. Dios está decidido a destruir a todas las almas vivientes a través de un diluvio a nivel mundial y la única esperanza es que ustedes cambien su estilo de vida. Esta inmoralidad debe detenerse ahora mismo. Los líderes de la generación estaban furiosos. Solo esperen al día que intenten entrar al arca. Nosotros vamos a romper el arca y a todos los que estén en ella. El día desdichado llegó. Tan pronto como el último de los animales había entrado al refugio de Noaj, los guerreros designados estaban preparados para llevar a cabo su amenaza. Los misiles de catapulta estaban listos para ser lanzados, las feroces flechas estaban ya encendidas. Repentinamente, cientos de animales emitieron un rugido al mismo tiempo. Los leones, los tigres y los osos, oh Dios, atacaron al unísono. Los pseudo-guerreros volaron a los cerros temiendo por sus vidas. En ese momento, empezó a llover. Adaptado del Midrash. La Parasá Noaj relata una de las historias más antiguas y más contadas universalmente. Casi toda nación antigua, desde los indios americanos hasta los chinos, tienen una tradición de un diluvio conectado con una torre. La Torá enfatiza la lección moral: el hombre es responsable por el mundo y sus acciones pueden destruirlo o preservarlo. Asterisco. La generación de Noaj. Estas son las generaciones de Noaj, Génesis 6, 9. Pero, en vez de informarnos a continuación acerca de los hijos de Noaj, como sería el procedimiento normal al mencionar las generaciones, el verso continúa: Noaj era un hombre recto. Esto lleva a los sabios a comentar: el principal descendiente de una persona son sus buenas acciones. Cuando se le pregunta a una persona, ¿para qué vives?, la gente normalmente responde: para mis hijos. Cuando los hijos crecen, también viven por sus hijos y así siguen para siempre. Me encantaría conocer a la última generación por la que todos estuvieron viviendo. Realmente, las personas deberían vivir para ellos mismos. Primero clarificar qué es lo verdaderamente importante en la vida y luego traspasarlo a los hijos. Ese es el mejor legado que puedes dejarles. Los tres hijos de Noaj fueron Shem, Ham y Jefet, Génesis 6 y 10. Los comentaristas explican que los nombres de los hijos contienen el concepto clave de las características de su carácter. Shem significa nombre, él tenía la sabiduría de dar nombres al igual que Adán. Ham significa caliente, él personificaba el calor sensual de los deseos físicos. Jefet significa belleza, su legado era el arte y la cultura. Alegóricamente, podemos ver en sus nombres el camino apropiado para realizar las mitzvot y las buenas acciones. Debemos hacer las mitzvot con Shem, en el nombre de Dios, es decir, por amor a Dios sin segundas intenciones. En segundo lugar, con Ham, con calidez y sentimiento, no mecánicamente, simplemente para cumplir la obligación. En tercer lugar, una mitzvah debe realizarse con Jefet, con belleza, es decir, de la forma más bonita posible. Maayanas el Torah. Asterisco. El diluvio. La humanidad continuó haciendo mal uso de su larga vida. Antes la gente vivía por cientos de años, y haciendo mal uso de las oportunidades que Dios les daba de crecer espiritualmente. Dios se arrepintió de crear al hombre. Por supuesto, un Dios omnisciente y todopoderoso no se arrepiente realmente de nada de lo que Él hace. La Torá se refiere habitualmente al Creador en términos humanos para recordarnos que Él no es un concepto abstracto, relegado al tema del sermón semanal, sino que Dios es nuestro Padre espiritual, que se relaciona con nosotros y que desea una relación recíproca con nosotros. Dios es alguien con quien podemos y con quien debemos relacionarnos. Por eso la Torá habla de Dios en términos humanos para sacar a relucir este punto, asumiendo que nosotros vamos a entender que no debemos tomar esos términos en forma literal. En este caso, Dios es descrito como teniendo enojo y arrepentimiento. Rabino S.R. Hirsch. Asterisco. Construcción del arca. La construcción del arca tomó muchos años de trabajo duro para Noaj. Podemos imaginar cómo venían las multitudes, durante los muchos años que pasaron durante la construcción del arca, a observar la extraña embarcación y a cuestionar su propósito. Ese fue el último intento de salvar a la generación.
Noaj utilizó su arca como una advertencia. Él alzó su voz a todos aquellos que venían y los motivó a hacer tesubá antes del día de la retribución. Sus palabras no dieron muchos frutos. Behold the people, Pag 20. Por las aguas del diluvio. La Torá enfatiza que Noaj y su familia entraron al arca solo por las aguas del diluvio, Génesis 7, 7. Los sabios perciben esto como una leve reprimenda. ¿Por qué no entró Noaj cuando sintió las primeras gotas? ¿No es acaso suficiente la palabra de Dios? Noaj era un pequeño creyente, afirman los sabios. Esto en contraste a Abraham, como veremos en la siguiente parasá. Pregunta, ¿cuál es el ejemplo de un gran creyente? Respuesta, el Talmud cuenta acerca del rabino Yohanan ben Zakkai, quien quería hacer la paz con los romanos. Llamó al general Vespasiano y le dijo, oh emperador, tenga piedad. El general respondió, yo no soy el emperador. El emperador está en Roma. El rabino contestó, tú debes ser el emperador, porque Dios te está dejando a ti capturar la ciudad santa, y los rabinos aprenden de los versos que esto solo será logrado por un rey. Entonces, no discutas conmigo, tú eres emperador y rey. En ese momento llegó un mensajero respirando con dificultad y jadeando. El emperador está muerto y el Senado lo ha designado a usted como su sucesor. Eso es un real gran creyente. El rabino Yohanan ben Zakkai estaba dispuesto a enfrentar al más importante general. Noaj, por otra parte, después de dedicarse a hacer el arca por 120 años y de haber advertido al mundo del inminente diluvio, realmente esperó hasta ver las gotas antes de entrar al arca. Asterisco. Está lloviendo, es torrencial. El gran diluvio fue en el año judío 1656 desde la creación. Por 40 días cayó la lluvia y cubrió todas las montañas donde se refugió la gente. Génesis 7 y 19. Los sabios explican el significado de los 40 días como correspondientes al tiempo de formación del feto en el útero. Dado que la gente había actuado con inmoralidad sexual, ellos recibieron un castigo que correspondía a eso. En el arca, Noaj trabajó día y noche, preocupándose por todas las criaturas vivientes que tenía a su cargo. A pesar de que muchos animales hibernaron, esta enorme colección de animales salvajes requería del esfuerzo de Noaj y de los 7 miembros de su familia. Durante esos meses de esfuerzo sobrehumano, Noaj aprendió una importante lección: el hombre es responsable por la preservación del mundo. Sus errores pueden causar un desastre universal y sus virtudes pueden mantener su existencia. El diluvio dejó muchas marcas en el mundo. El continente norteamericano, desde Alaska hasta México, muestra explícitamente que alguna vez el océano lo cubrió. Los Himalayas y otras cadenas montañosas están cubiertas por innumerables fósiles de las profundidades del mar. Los niveles del agua son discernibles en las grandes depresiones de tierra que están hoy en día muy lejos del nivel del mar. Las inscripciones de la antigüedad relatan la historia del diluvio conectada con una torre. El antiguo cronista Berosus el Caldeo, un contemporáneo de Alejandro Magno, copió las viejas inscripciones de las piedras relacionadas con el diluvio, entremezcladas con confusión y fantasías de cuentos y fábulas mitológicas antiguas. El poema épico de Gilgamesh ha sido desenterrado y también describe el diluvio. Pero en ninguna parte está descrito tan detalladamente como en la Torá, y en ninguna parte se destaca tan claramente su lección moral en primer plano. Behold the people, Pag 21. Asterisco. El cuervo y la paloma. Noaj envió primero a un cuervo para comprobar la sequedad de la tierra. Los comentaristas explican que Noaj pensó que un pájaro no doméstico, como el cuervo, preferiría su libertad incluso si la tierra estuviera todavía lodosa, si es que era de alguna forma habitable. El cuervo dio vueltas alrededor del arca y no encontró ninguna tierra seca. Los sabios explican que él se negó a cumplir su misión, alegando que si algo le pasaba a él, su raza se extinguiría. Yo soy el único cuervo por aquí, y proclamó. Noaj envió entonces a una paloma. De los animales casche habían 7 machos y 7 hembras. La paloma, un pájaro doméstico, solo se quedaría afuera si encontraba un pedazo de tierra completamente seca.
En su tercera misión la paloma no regresó. Asterisco. El arco iris. Dios hace un pacto con Noaj que él nunca más va a destruir al mundo entero con un diluvio. El símbolo de ese pacto es el arco iris. El arco iris está dividido en tantos colores y matices. Sin embargo, cuando ellos se combinan, se convierten en un blanco brillante. Así también, la humanidad parece como dividida, sin embargo, somos todos uno. Al observar un arco iris, recitamos la bendición, bendito es Dios, quien recuerda el pacto de Noaj. Sin embargo, los rabinos advierten que no debemos observar el arco iris, dado que es un mensaje negativo. El mundo merece un diluvio, pero debido a que Dios hizo un pacto, vamos a dejarlo pasar. El Talmud relata que durante el tiempo de vida de ciertos grandes sabios nunca se vio un arco iris, porque ellos eran capaces de salvar al mundo del diluvio por su propio mérito. Asterisco. La Torre de Babel. Los descendientes de Noaj decidieron vivir juntos en el gran valle de Babel. Designaron su primer dictador y todos hablaban el mismo idioma, hebreo, de acuerdo a la tradición. Después decidieron hacer una guerra contra su propio creador. Vamos a construir una torre para ascender al cielo y hacer guerra contra Dios. Otros explican que ellos negaron la mano de Dios en el diluvio y simplemente lo vieron como una rareza de la naturaleza. Por eso era imperativo construir soportes para el cielo, para asegurar que no se iban a caer nuevamente. De cualquier forma, desde un punto de vista ideológico ellos estaban mucho peor que la generación del diluvio. Sin embargo, ellos no fueron eliminados como la generación anterior, porque tenían la gran cualidad de unidad entre ellos. Esta fue la primera dictadura, donde el individuo no es importante, sino la sociedad. Los sabios comentan que cuando un ladrillo se caía en la construcción de la torre, la gente se quejaba por la pérdida, ¿cuánto vamos a demorar en acarrear otro hasta ahí arriba? Sin embargo, si una persona se caía, era considerada prescindible. Ese tipo de sociedad monolítica nunca podría producir un pensador independiente como nuestro patriarca Abraham. Una vez más Dios pidió consejo a los ángeles, ver para Saberesit, y bajó a ver por sí mismo. Dios los confundió y los hizo hablar en 70 idiomas diferentes, Babel igual a balbucear, que corresponden a la lista de los descendientes de Noaj al final de la parasá. No se podían comunicar el uno con el otro, y por lo tanto no podían coordinar ese enorme proyecto. De acuerdo al Midrash, un tercio de la torre colapsó, otro tercio se hundió en el suelo y el tercer tercio quedó como recordatorio de la gran insensatez de este proyecto de la humanidad. Los 70 idiomas se repartieron alrededor del globo, dando origen a diferentes culturas. Solo los descendientes de Chem, los semitas, mantuvieron el idioma original, hebreo. La próxima semana, los orígenes de la historia judía. Después de un trabajo de aprendizaje y adaptación a leyes no escritas, flexibles en lo que concierne al tiempo pero inflexibles en sus fines últimos. Se contrapone al catolicismo, que postulaba una salvación colectiva, vicaria, de un Mesías que deja que derramen su sangre por nosotros. También en el catolicismo, al salvarnos pasaríamos a otro lugar impreciso, descrito como reino de Dios, donde la felicidad no tendría más fin. Para los gnósticos se trataba de una liberación espiritual íntima, de los condicionamientos de la materia y el error, resultado de un largo y persistente trabajo personal. Sin que fuéramos a otro lugar, sería un retorno a Dios, de donde provenimos hace tiempos inmemoriales. Ejemplos encontrados en Mateo. El reino del cielo se acerca, 4 y 17, /diagonal. Será menor en el reino del cielo, el que rompa un solo mandamiento y grande quien obedezca. 5 y 19, /diagonal entrará en el reino del cielo el que haga la voluntad del Padre. 7 y 21, /diagonal se sentará en la mesa en el reino. Pero se mantuvieren fieles a los preceptos y expectativas del nuevo convenio. 8 y 11, /diagonal. El reino del cielo ha sido, hasta Juan Batista, conquistado por los violentos. 11 y 12, etc. En Lucas también hay referencias a un lugar concreto al que hay que entrar, por ejemplo, la dificultad de los ricos para entrar en el reino del cielo. Sin embargo, en 2 ocasiones Lucas se asemeja a los gnósticos. 8 y 10 y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En 9, 62, y Jesús le dijo:
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya la concepción de San Pablo se identifica más con la visión gnóstica, aunque algo mesiánica, Romanos 2:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo /Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe /Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pero es en Lucas que encontramos la huella gnóstica más clara. Y preguntado de los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá manifiesto, ni dirán, hele aquí o hele allí, porque, he aquí, el reino de Dios dentro de vosotros está. 17, 20,21 Reina Valera 1862, 1. También encontramos principios y conceptos evangélicos afines. Sobre todo en el cuarto evangelio y en las cartas de Pablo, conocerás la verdad y ella te liberará. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, se lee en Mateo 6:33. En 13, 11-14 el apóstol reafirma la observación contenida en Lucas 8:10, según la cual Jesús da las enseñanzas en dos niveles, por lo que a un grupo especial revela más que a otro. Y él respondiendo, les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis, Lucas 8:10. Sea como sea, los canónicos ofrecen sobre la doctrina del reino de Dios dos posturas opuestas. Una que hace del reino una condición o dimensión de tiempo y espacio para donde se va o en la cual se entra, colectivamente por fuerza de un rescate mesiánico, y otra en la que el reino es conquista personal, resultante de un largo y persistente aprendizaje, una condición adimensional e intemporal en la que las leyes divinas ejercen con plenitud su reinado. Así, mientras los teólogos de la época hablan de salvación, los gnósticos prefieren el término liberación. Sin embargo, los gnósticos también consideraban que Cristo era su Salvador, porque entendían como eminentemente salvadora su mensaje de liberación por el conocimiento. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Pero no comulgaban con la idea de que el sufrimiento de Jesús en la cruz produjera liberación a los que adhirieran a la Iglesia aceptando el bautizo, practicando los sacramentos y sujetándose a sus rituales y dogmas. Es comprensible que la versión gnóstica por sí sola no habría tenido éxito en montar un esquema de poder temporal, que fuera eficaz y duradero como lo deseaban los poderes políticos de la época. Y por ser tan abstracta y proponer una salvación que solo se obtendría de manera tan ardua, muchos cristianos aceptaron el regreso de las ya conocidas y habituales ideas de templo y altar en el sentido material, así como castigos, jerarquías, rituales, intercesiones, etc. Al llegar a este punto no pude dejar de recordar la historia del Gran Inquisidor, que forma parte de la obra Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, 1879, 2 volumen, pp. 477-501. Es otra explicación, literaria, de la actuación de la Iglesia, y la resumimos a continuación. En una hipotética venida de Jesús a la tierra, en la ciudad de Sevilla, en plena Inquisición, se encuentra con una multitud que lo reconoce y se prostra ante él, pero que no protesta cuando un nonagenario cardenal inquisidor lo manda prender. Cuando éste lo va a ver en su celda, le reprocha la confusión y el dolor en que dejó sumidos los hombres tras su muerte en la cruz. Le dice que corrigió y continuó su obra en su nombre, pero que solo ellos dos y unos pocos más, los del clero, sabían que realmente la Iglesia no había seguido lo que inició Jesús, sino que les alivió del terrible peso que él les había dejado, el peso del libre albedrío. Jesús no había considerado que la libertad y el libre albedrío exigían demasiado esfuerzo para lo débiles que somos y que por esto solo unos pocos humanos lograrían alcanzar la salvación por esos medios. Dice que la Iglesia reinará en tu nombre, sin dejarte acercar a nosotros, pues había más maldad y menos amor en Jesús, que dejó a los hombres en tan terrible situación.
Esto los había hecho infelices, pues no podían dejar de optar por el pan, lo material. Necesitaban el pan más que cualquier otra cosa y por eso se llenaron de conflictos y dolor. En cambio, la Iglesia los aliviaría de su impotencia y de su pequeñez poniéndoles límites más estrechos y que pudieran alcanzar. Ella les daría el pan, que ellos mismos harían y entregarían a ella, les daría momentos calculados de felicidad, decidiría cómo deben vivir, les tranquilizaría con castigos y premios y hasta les permitiría pecar cuando pidieran su permiso, en una sumisión que irían a obtener gracias al empleo de las tres únicas fuerzas capaces de someter para siempre. La consciencia del ser humano, el milagro, el misterio y la autoridad. En este cuento, el personaje Iván Karamazov sugiere la posibilidad de que lo que pudo haber movido a la Iglesia a realizar cambios en la doctrina inicial de Jesús pudo haber sido un tipo diferente de amor y piedad por los débiles y confundidos seres la humanos. religiosidad que Podría ser una hicieron. explicación para la actuación de la Iglesia en sus aspectos Actuaron más mal. ambiciosos y violentos. Pero desde luego los medios utilizados contrastan demasiado con los fines supuestamente caritativos que el cardenal inquisidor alegaba tener. Se nota también que en la perspectiva del inquisidor el tiempo que considera para que una persona se salve es el de una vida humana, mientras que la del gnosticismo sugiere un proceso mucho más largo, al parecer a través de varias reencarnaciones. Algunas creencias gnósticas. Regresando a nuestro tema del movimiento gnóstico en relación al cristianismo, vamos a mencionar por alto algunas de las creencias gnósticas sobre las cuales se erguía su doctrina. A su entender, el objetivo final de la vida es la reunión con Dios, un regreso a los orígenes, a la condición primaria de paz y armonía, en palabras del Evangelio de Tomás, en la dimensión donde la luz nace de sí misma, esto es, donde es increada. Ellos también acreditaban en un intercambio entre vivos y muertos, refiriéndose en varias ocasiones a la mediunidad de muchos del grupo de Jesús. En su entender, la inmersión en la materia es algo degradante, un mal necesario debido a la separación, que equivale al mito de la caída y que conlleva olvido e ignorancia. El ser se queda como embriagado, olvidado de su origen y desinteresado de su destinación, entreteniéndose con las distracciones del mundo como compensación por lo que perdió y no recuerda exactamente qué fue. En cierta forma esa creencia afecta a la mujer, tanto por la atracción que puede ejercer sobre el hombre desviándolo de su regreso a Dios, como porque es ella quien, con la maternidad, contribuye a que más vidas sean traídas a este mundo material. Pero la mujer también participa de este caminar hacia la luz. Ella también debe, como el varón, superar la polaridad de los sexos, para llegar a ser hombre, esto es, el ser humano pleno. La materia es la morada provisional del espíritu en su incómodo estado de separación cuando, después de haber experimentado la unidad con Dios, se hizo dos. Ellos atribuyen tantos inconvenientes a la materia y al cuerpo físico que consideran que estos solo podrían haber sido creados por seres malignos o cuando menos, imperfectos, pero no por Dios. Los manuscritos también permiten reconocer la disparidad de sentido en varias palabras que constan tanto en los evangelios canónicos como en los apócrifos, palabras como hombre, mujer, hijo del hombre, hijo de mujer, hijo de Dios, además de salvación, redención, entre otras. Conforme Miranda, 1991, pp 79 a 92, el gnosticismo también habla de tres órdenes, idea que consiste en la distribución didáctica de los seres humanos en tres categorías: los sílicos, que son materiales o carnales, que no pueden emerger de las severas limitaciones del mundo material y se complacen en él; los psíquicos, que estarían un paso o dos más adelante, aun presos a las contingencias del mundo pero ya con aspiraciones e intuiciones espirituales; y los neumáticos, los seres espiritualizados, conscientes de su origen y por lo tanto de su destinación. Los sílicos o carnales son los que aún están muertos, sepultados en la materia, inconscientes o adormecidos. Estos serían los hijos de mujer. Los espirituales o psíquicos eran tenidos como vivos, despiertos, conscientes. Serían los hijos de hombre en el sentido de que superaron la dualidad sexual y la separación con Dios, y aspiran a alcanzar la unidad en la condición genérica de hombre, como representante de la especie, en su sentido espiritual. Por esto hay partes de la Biblia en que aparece la expresión tornarse hijo de hombre, en contraposición a otras que menciona ser hijo de hombre. Los neumáticos o espirituales serían los verdaderos gnósticos, los que ya conocen. Jesús es el supremo neumático o gnóstico, aunque no el único, llamado Hijo de Dios.
A cada tipo o categoría de ser corresponde un tipo de bautismo. Existe un bautismo de agua, otro de fuego y otro de espíritu respectivamente, también mencionados en la Biblia. La persona atravesaría a su ritmo y velocidad estas etapas en el camino de retorno a la luz. En Pablo leemos: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera Sioar 2, 10-15, Reina Valera 1960. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Primera Sioar 3, 1,2, Reina Valera 1960. Hay otros pasajes de la Biblia que hacen referencia a esta categorización del nivel espiritual en la que pueden encontrarse tanto los hombres como las mujeres. Para los gnósticos también es muy importante la fe, que ya se hace presente en el ser humano como un estadio preliminar, una etapa antes del conocimiento y que lleva a este. Pero esta conceptualización de la fe y su valor no es específica del gnosticismo ni de ningún otro cuerpo filosófico. Es general en todos ellos. La salvación gnóstica. Para entender qué es el mal desde el punto de vista gnóstico hay que comprender mejor qué es lo que ellos buscaban. Separándose la chispa divina de Dios, donde era una con él, y siendo aprisionada en la materia, la cárcel del cuerpo físico en el mundo material, sus esfuerzos se encaminan a regresar otra vez al estado de unión con el Padre y con el todo. Y el medio de lograrlo es el conocimiento del mundo a través del autoconocimiento. Por lo tanto, conocimiento es sinónimo de vida, más bien vida eterna, dado que el conocimiento es inmanente. Entonces es, sobre todo, más recuperación o recordación que aprendizaje, buscando superar la separación de la chispa con la luz. Y el conocimiento es un instrumento que debe llevar a recuperar la perfección, esto es, que torne a la persona activa, dinámica, caritativa, amorosa, consciente de su responsabilidad ética y fraterna. Nótese, sin embargo, que recomienda toda especie de ayuda al próximo, pero en cuanto a dar la mano a los caídos, dice que solo a aquel que quiera levantarse, o sea, siempre hay que respetar el libre albedrío de la persona, y ayudarla solo si lo desea. Si ya se hizo el propósito consciente y tiene la decisión firme de realizar el trabajo intransferible que implica asumir su aprendizaje. No se puede hacer nada por otra persona en lo que respecta a este aspecto. El libre albedrío, la libertad de optar, es tan grande que es casi infinito. Casi, porque su única limitación consiste en que no hay otro camino que la senda que lo llevará de vuelta a la luz y al silencio, a la reunificación con la divinidad, aunque pueda demorarse y desviarse todo lo que desee. El Logion 49 es uno que habla acerca de esto. Jesús ha dicho: benditos sean los solitarios y escogidos porque encontraréis el reino. Habéis procedido de él y a él volveréis. En el tratado tripartito el autor afirma que la completa ignorancia de la totalidad equivale a la muerte. También dice que la libertad es el conocimiento de la verdad que existía antes que la ignorancia surgiera, tanto cuanto la redención es la liberación del cautiverio y la aceptación de la libertad. Miranda, 1991, p. 63. Aceptar la libertad es, entonces, una decisión personal. Tal como Cristo, los gnósticos proponían un código de procedimiento y una renovadora teoría del conocimiento espiritual. Buscaban ser neumáticos, espirituales. Aunque obsesivamente fijados en el rechazo a la materia, los gnósticos montaron un modelo competente de aprendizaje acerca de los mecanismos de que la vida se sirve para llevarnos a la plenitud de la unidad. La luz individual se junta a la luz mayor cuando consigue librarse de las sombras que la rodean.
pero no por un acto de magia o por una redención vicaria. Son necesarios el conocimiento y el amor, tenazmente perseguidos y muy trabajados. Miranda, 1991, p. 70. Ve un posible término medio para esa cuestión en el Evangelio de Felipe: no tema a la carne ni ame la carne. Si tú la temes, ella te dominará; si tú la amas, ella te devorará y paralizará. El mal en el gnosticismo. Según Miranda, 1991, p. 105, el problema del mal se presentaba para los gnósticos de una manera en que aún hoy puede ser formulado, como es que siendo Dios dotado de todos los atributos de perfección, conocimiento, inteligencia y amor, ¿habría permitido la existencia del mal? O, incluso, como piensan algunos, ¿habría sido él mismo el responsable por eso, dado que es el creador por excelencia? Si la presencia de Dios es paz y silencio, luz y reposo, aunque también actividad, participación, integración, reunificación, no es posible atribuir a Dios la creación del mal. La solución encontrada por los formuladores de la doctrina gnóstica fue suponer la existencia de una especie de Dios menor, imperfecto e incluso un poco diabólico, que habría sido el responsable por la creación del mundo material con todo su cortejo de imperfecciones y desajustes. El demiurgo, S.F., ente que en Platón, en su obra Taimeo, representa la imperfección, en los gnósticos representa la maldad. Alrededor del demiurgo fue desarrollada una compleja teoría de la creación del mundo, como se puede ver en los libros titulados sobre el origen del mundo, el Evangelio de Filipe, Hipóstasis de los arcontes y enseñanzas autorizadas. Así, en opinión de Miranda, 1991, se transfirió la responsabilidad por la creación del mal a una entidad artificialmente creada para asumirlo. Esta no era la única explicación entre los gnósticos, ya que estaba en la esencia de su doctrina revisar cualquier idea que los llevara a un mayor conocimiento, pero sí era la dominante. Por ejemplo, el libro Enseñanzas de Silvanus sugiere una idea diferente. Recordemos que el mundo físico era visto como el cadáver, la muerte, el estado de embriaguez que prendía los espíritus en la materia, con los consecuentes estados de infelicidad, sufrimiento, imperfección y, por lo menos para los neumáticos, con la insoportable sensación de exilio. El mal era seguir en el estado de embriaguez, inconsciencia, de muerte espiritual y además no hacer nada o poco por salir de él. Era dejar de trabajar y ejercitar la mente y los sentimientos y de dominar los reclamos del cuerpo para poder seguir las reglas de una vida dedicada al bien y al conocimiento de sí mismo y del mundo, en los mismos términos que Jesús indicó. Era seguir preso en las redes de todas las distracciones, tentaciones y placeres momentáneos y personales que el mundo ofrece. Era, por incuria, flojera o apego a las cosas del mundo, dejar que se volviera en tinieblas la chispa divina, la luz que hay en ti, lo mismo a lo que se refiere en Lucas, en 11:35 y Mateo. En 6:23, Miranda, 1991, p. 87. El tratado tripartito lo reitera: la muerte es el gran mal, la completa ignorancia de la totalidad. En el Evangelio de Juan, el más gnóstico de los evangelios, donde encontramos otras referencias a la vida en el sentido de despertar espiritual, dice: de cierto os digo, que vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, vivirán. Juan 5:25, esta es una equiparación frecuente en los manuscritos entre mal/muerte y vida/bien. Pero, ¿por qué Dios permitió la existencia del mal, aunque no lo haya creado directamente? En sí, el ser humano fue creado para la felicidad, la plenitud, el pleroma de los gnósticos. Miranda, 1991, p. 111, dice, citando el Evangelio de María: el bien, no el mal, es la esencia de las cosas. El mal no es creación divina. La ley cósmica asegura la victoria final del bien, sean las que sean las vicisitudes para llegar a él, pero también establece mecanismos de rechazo a todo que no esté sintonizado con este propósito. No existe el castigo, o el embate con una realidad llamada mal. También en Zostrianos se lee: uno no viene para sufrir, sino para liberarse de la servidumbre. Miranda, 1991, p. 116. Pero nada nos obliga a llegar a la felicidad. Cada persona la alcanzará por medios y en tiempos diferentes, según como lo decida. Eso significa que siempre hay un camino de regreso. El Logion 58 del Evangelio de Tomás refiere: Jesús ha dicho:
Bendita sea la persona que ha sufrido porque ha encontrado la vida. El dolor también es una respuesta natural de la vida a la ruptura con las leyes que la rigen. El perdón está implícito en la ley, pero ésta requiere la reparación. Referencias. Demiurgo y Camino, encerrado en el mito de Osiris. Existen dos elementos importantísimos que debemos descubrir en nuestro interior: Seth y sus demonios rojos, símbolo de nuestros miles de defectos psicológicos que cargamos, y Horus es el símbolo de nuestro ser, también de la escasa conciencia libre y del estudiante que quiere liberarse de las fuerzas tenebrosas. El maestro Samael nos sintetiza diciendo: escrito está que Horus debe vencer y destruir a los demonios rojos de Seth, Satán, para que el alma resucite en el corazón de Osiris, el Cristo. Osiris, nuestro padre que está en secreto, junto con su esposa Isis, nuestra madre divina Kundalini, gobernaron sabiamente a los egipcios. Osiris les enseñó a cultivar la tierra porque nuestro real ser es quien a través de la vida nos va mostrando diferentes aprendizajes espirituales. Isis los curó de sus enfermedades, pues nuestra madre interior puede hacer lo mismo con nosotros cuando cumplimos con el deber también de ayudar a nuestros semejantes. Conquistaron muchos pueblos, pero no con violencia ni guerras, sino con amor y bondad. Y es así como podemos conquistar y trascender los problemas y adversidades de la vida cotidiana. La comprensión, el amor y la bondad son fuerzas extraordinarias que jamás podrán ser vencidas por nada, ni nadie en todo el mundo. Un día cualquiera en que Osiris e Isis regresaban de un glorioso triunfo, Seth estaba sumamente celoso. Cuando existe un triunfo del Padre y la Madre Divina, el ego se molesta, porque se le pone en peligro su existencia y puede perder el dominio sobre nosotros. Seth preparó una fiesta a Osiris e Isis para celebrar su triunfo, un gran banquete. Mandó tallar en finas maderas un ataúd preciosísimo, diciendo que al que le quedara mejor a sus medidas sería de él, se lo regalaba, pero en secreto. Realmente lo había mandado hacer a la medida de Osiris. Son así las formas sutiles de nuestros miles de agregados psicológicos, demonios rojos de Seth, que elaboran para someter y menguar los principios eternos de Osiris, como la verdad y la sabiduría. Se les conoce como las falacias del ego, el hábito de engañar y autoengañarnos para justificar y satisfacer nuestros peores delitos y placeres animales. Al meterse Osiris al ataúd, cuando uno cae en la trampa del ego, se aprovechan y cierran con candados del ataúd y lo avientan al río Nilo, apoderándose del reino. Ese es el momento en que estamos. El ego se ha apoderado de nuestro universo interior, él es el amo y señor. Le rendimos culto, lo alimentamos y vivimos por él. Esa es nuestra triste realidad. Afortunadamente para nosotros, porque este drama debe ser vivido en nuestro interior, el ataúd viaja por el Nilo, a través de las distintas existencias que tenemos, hasta que un día se atora en un árbol, el mismo árbol en que el Buda recibiera la iluminación, la ceiba sagrada de los mayas, el árbol de la vida del Edén. Es decir, hasta que un día nos acercamos a la gnosis del ser. Isis, nuestra bendita madre Kundalini, siempre se la pasó buscando a su amado esposo, porque nuestra madre divina, aunque caídos y degenerados, siempre busca iluminarnos, ayudarnos, protegernos y curarnos. Y cuando uno trata de vivir la gnosis, nuestra bendita Isis puede acercarse a nosotros, y es así como Isis descubre el ataúd. Pero sed cazando a la luz de la luna, porque, a pesar de tener la gnosis, dejamos en muchas ocasiones que nos invada el culto lunar, es que se da cuenta del ataúd. Por lo que Seth, nuestros Yous, corta en 14 pedazos a Osiris y todavía peor, los oculta en 14 lugares diferentes. Anubis, Seth, Horus, Neftis e Isis. Obra de teatro Congreso Gnóstico 2021. Isis entonces empieza su peregrinaje, buscando las 14 partes de Osiris. Nuestro Padre que está en secreto se ha desdoblado en infinidad de partes, cada una debe autorrealizarse para poder nuevamente fusionarse con Osiris, nuestro real ser. Ese trabajo es el que debemos hacer, claro, con la ayuda de nuestra Isis particular, pues es ella la que puede desintegrar los demonios rojos de Seth, cuando los hemos comprendido. A través de ritos mágicos de gran poder, logran resucitar a Osiris, se logra encarnar al Padre que está en secreto, cuando logramos cumplir con nuestra misión, cuando trabajamos incansablemente en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces nace Horus, con cabeza de halcón. Esto quiere decir que es necesario poner a trabajar la conciencia que tenemos despierta. Ese 3% tan pequeño, pero que puede crecer,
Fortalecerse para volar a las más altas esferas de la espiritualidad trascendente. También nos dice que el Cristo íntimo debe nacer en el corazón del ser humano, para trabajar en la gran obra que ha de conducirnos de las tinieblas a la luz. Las luchas relatadas entre Seth, nuestros demonios rojos, y Horus, nuestro espíritu divino, las encontramos en templos, papiros y leyendas, pero no pertenecen a un remoto pasado, deben ser llevadas a cabo aquí y ahora, en cada momento de nuestra vida, donde debemos vencernos a sí mismos. En uno de ellos, Horus pierde un ojo, la divina clarividencia. El dios Ra. Dibujo, Rubén Soto Orozco. Y nos dicen las tradiciones milenarias que entonces Ra, el lobo solar, consuela a Horus con la región del espíritu puro. Si nosotros desandamos el camino negativo de perversidad, el lobo solar o Ra egipcio, nos podrá conducir a las regiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Horus recibe el fallo divino y sentencian los dioses en contra de Seth. Recupera Horus las tierras que gobernaban sus padres, las facultades preciosas del alma. Gobierna el Alto y el Bajo Egipto, el corazón y la mente, quedan restaurados los valores del ser que un día perdimos. Osiris resucitado queda como juez y señor de la región de los muertos, pero no lo entendamos como la región de los que han desencarnado. Más bien se trata de la región de aquellos que lograron morir en sí mismos. Osiris es el juez y señor de la región de los muertos. Comprenderemos ampliamente el pesaje del corazón, del iniciado ante Osiris. El iniciado que ha muerto, pero en sí mismo, que ha acabado con todos sus defectos, vestido de blanco pues ha alcanzado la pureza, lo acompaña Anubis, la ley divina, al salón de la verdad y la justicia porque va a ser juzgado, pesando su corazón. Arriba vemos los 42 jueces del karma, en medio vemos la balanza de la justicia cósmica, y en la parte de arriba está la diosa de la verdad y la justicia llamada Maat, que se le distingue porque lleva una pluma de avestruz sobre su cabeza. Libro de los Muertos, papiro de Unefer. Museo Británico. En un platillo se encuentra el corazón, símbolo de las emociones, pensamientos, actos del iniciado. En el otro platillo está una pluma de avestruz, símbolo de la diosa de la verdad y la justicia, Maat. El corazón debe pesar igual que la pluma, es decir, debe la conducta del iniciado ser acorde con los principios divinos. Anubis nuevamente se encuentra ante el fiel de la balanza comprobándolo. Si el corazón pesara más que la pluma, sería indicio que el iniciado ha delinquido, que sus deseos, defectos y pasiones fueron grandes de tal forma, que no estuvo en equilibrio con la ley y la verdad, la pluma de avestruz de la diosa Maat. Por ello está lista la diosa hipopótamo con cabeza de cocodrilo, Amimit, para devorarse el corazón. Si este es el caso, representación de los círculos dantescos. El dios de la sabiduría y escriba, Tot, anota todo lo que está sucediendo y sabe realmente lo que ha vivido el iniciado. El iniciado hace su confesión negativa, una para cada uno de los 42 jueces del karma. Si realmente ha vencido todos sus agregados psicológicos, el mismo Horus, el ser, llevará al iniciado ante Osiris, nuestro padre que está en secreto, juez y señor de la región de los muertos, que han desintegrado sus defectos. Atrás de Osiris podemos ver a su esposa Isis y a Neftis, representación de nuestra Madre Divina, velando como siempre por el iniciado. Aquí, amigos, está el mapa del camino, está la senda que debemos vivir, por eso dice la Biblia, la muerte es la corona de todos, pero la muerte de las pasiones y vicios que hemos alimentado a través de las edades. Osiris e Isis no son algo que pertenece al pasado, viven y palpitan en cada átomo del universo. Es momento de que se manifiesten en nuestra vida a través de hechos que sean afines a sus atributos y facultades. Cada vez que iluminamos el camino de otros con la luz de la gnosis, cada vez que luchamos contra nuestro propio Seth y sus demonios que llevamos dentro, cada vez que nos bañamos en las aguas puras de la vida del río Nilo que fluye avasalladoramente por nuestro sistema sexual, lograremos que sean parte de nuestra vida. Osiris, Isis, Horus vengan hacia nosotros, iluminen nuestro corazón, guíen nuestros pasos hacia la verdad y fortalezcan con la fuerza del amor nuestra alma. Bibliografía, Mi regreso al Tíbet, Tratado de Alquimia. Enviado por Genaro Ismael Reyes Tobar. Números por años Word PDF texto registro principal. Anterior. Descargar en Word comprimido PDF solo texto audio índice 010203045050. 607080910111213.
Siguiente. Suscribirme. Contacto inscríbete en Novedades Revista Cursos Términos de Uso Política de Privacidad. Si las calles de Egipto se llenaron